información, precisamente lo que les había anunciado, ya nos toca pues desarrollar la siguiente entrevista de esta mañana. Estamos muy bien acompañados del doctor César Ipenza, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, así también pues, con el congresista Eduardo Nayab, parlamentario Aguajún por Gana Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. En principio me gustaría saber cuáles son sus impresiones en relación pues, a la reglamentación de esta ley, de este reglamento de la consulta previa. Buenos días. En primer lugar, este es un paso importante que se ha dado en el país. Tenemos el convenio 169 de la OIT desde el año 1989 y que ha tenido ciertas deficiencias en la aplicación, pero que con la emisión de la ley y luego el reglamento publicado el día de ayer, se inicia un proceso de diálogo de inclusión a la población indígena en el país. Un estatus bastante cierto, un reclamo desde hace muchísimos años, congresista Nayab, y es que algo que me llamó la atención, incluso se lo comentaba antes de que empiece esta entrevista durante la pausa, fue el término que utilizó justo el presidente de la República el día de ayer, en la cual se señalaba que se les devolvía ese estatus de ciudadanos de primera categoría por tantos años olvidado a las comunidades nativas indígenas. Gracias, Jennifer, y un saludo para usted y para todo el pueblo peruano. Estoy muy contento de estar aquí un poco para también presentar no solo el saludo, sino también celebrar la reglamentación de esta ley que ciertamente acerca al Estado a las comunidades nativas. Yo quiero decirle que no son años, son siglos que hemos estado esperando las comunidades indígenas y andinas de ser incluidos en la marcha del desarrollo del pueblo peruano. Hemos sido ciudadanos de segunda y hasta tercera categoría y muchas veces invisibilizados. Han mirado nuestros territorios con la finalidad de extraer lo que había en nuestros territorios, ignorando a los que vivíamos en ese territorio. Entraban sin pedirnos permiso, hacían lo que querían en nuestros territorios, ignorando que los dueños de esos territorios tenían opinión. Y esa falta de respeto, esa ignorancia de los derechos de los pueblos indígenas termina ahora con la aprobación de la ley y ahora la implementación de del reglamento que va a permitir aplicar ya y poder entrar en un diálogo que va a facilitar inclusive la terminación de los conflictos sociales dentro de los territorios indígenas. Prevenir en todo caso, ¿no? El hecho de que de repente por ahí se pueda suceder alguna diferencia, un participar, como usted bien ha dicho, de la toma de decisiones. ¿Qué implica este reglamento? Bueno, en principio tiene muchos retos y es importante que sea aplicada adecuadamente y oportunamente, ¿no? Porque si no vamos a tener, las normas europeas aguanta todo. Sí, y eso sabemos los peruanos mucho, ¿no? Así es, y esta norma tiene muchos retos, por ejemplo, se tiene que crear o establecer una base de datos que ya viene trabajando el Ministerio de Cultura, que permite identificar a todos los pueblos indígenas para iniciar los procesos de consulta cuando se emprenda alguna iniciativa o una medida legislativa o administrativa que implique o afecte los territorios de los pueblos indígenas. Este es el mapeo del cual han señalado, ¿no? Así es. Luego hay una comisión que se establece también que va a hacer un seguimiento, una comisión multisectorial presidida por la PCM, que permite hacer un seguimiento de los procesos de consulta y creemos que este espacio es el que tendrá que evaluar si este reglamento es pertinente o no, si tiene alguna deficiencia, pero en la marcha, ¿no? Porque toda norma puede tener deficiencias y a veces estamos insistiendo que debe ser perfecta, pero a veces en la marcha podemos ir mejorando algunas cosas que no corresponden a la realidad. Pero todo es perfectible. Así es. Y nos señala fundamentalmente cómo es el proceso de consulta, ¿no? Desde la fase de inicio, cómo son las reuniones preparatorias, cómo se debe elaborar un plan de consulta, cómo es la etapa de publicidad de la medida, hay una etapa de información que tenemos que decir qué significa, cómo se afectan los derechos. Y luego hay una etapa de evaluación interna dentro de los pueblos indígenas de esta medida, ¿no? que se pretende dar. Luego hay una etapa de diálogo, y es posible que se suspenda o se abandone este diálogo, pero finalmente hay una etapa de acta de consulta, ¿no? donde se plasman los acuerdos, y este acuerdo sí es vinculante, ¿no? Si se logra un acuerdo entre los pueblos indígenas y el Estado sí es vinculante, y finalmente hay una etapa de decisión.
Bueno, el reglamento es muy claro en estas fases y en esta definición de proceso, ¿no? Y yo me imagino que incluso en esta etapa del diálogo que se da ahí, ¿no?, antes de lo que vendría a ser la toma de decisiones y la firma del acta, podría incluso extenderse, porque me imagino que las comunidades nativas indígenas van a tener posturas muchas veces o muchas veces incluso discordantes, ¿no?, con las tomas de decisiones que de repente pretendan las autoridades. En ese sentido, sí, bueno, obviamente a veces los plazos no son suficientes, claro, y el reglamento plantea la posibilidad de que se amplíen los plazos cuando esto no sea posible, ¿no? Ahora, congresista Guajún, ojo que esto también implica no solamente una serie de derechos, sino también de deberes que se deben de cumplir y de alguna manera desarrollar a la par de poder darle viabilidad a esta ley de consulta previa. Por supuesto, y yo creo que estamos conscientes de eso, tanto de los derechos que estamos logrando, y esperamos que el gobierno, digamos que el Estado, no solamente este gobierno, exacto, sino los sucesivos, puedan respetar los derechos de los pueblos indígenas, porque realmente en eso consiste el ser incluidos. Porque ¿de qué sirve hablar de inclusión si todavía no hay respeto por la autonomía indígena, no hay respeto por la salud indígena, no se hace nada por la educación intercultural, no se hace nada por la infraestructura vial, estamos incomunicados? Todo eso son derechos que creemos que ahora, con el diálogo que vamos a establecer con el Estado, lo vamos a seguir logrando. Pero también estamos conscientes de nuestros deberes. Tenemos que aceptar muchas de las cosas de la vida occidental que a nosotros nos hace falta también, pero en ese intercambio todos vamos a crecer, todos vamos a aprender, y el desarrollo nos va a ayudar mucho. Estamos conscientes de eso, dispuestos al diálogo, dispuestos a alcanzar una mejor calidad de vida a través de este diálogo con el Estado. Porque realmente nosotros los indígenas no somos enemigos del desarrollo. No estamos rechazando las inversiones en nuestros territorios. Lo que estamos rechazando es que lo que se haga en nuestros territorios nos afecte a la vida, la salud, no solamente de los seres humanos, sino también de la naturaleza. Del ecosistema, ¿no? De todo el ecosistema. No es posible que en la búsqueda de minerales preciosos nosotros contaminemos nuestros ríos, que en este momento son ríos cristalinos que a nosotros nos han permitido vivir por siglos. Entonces estamos buscando que haya un desarrollo pero sostenible, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a seguir planteando en nuestro diálogo con el Estado. Y eso es precisamente lo que se busca, ¿no? Hacer una industria extractiva, si fuese el caso, de manera responsable, sostenible, que no atente contra el medio ambiente, porque al final, como siempre lo sostenemos en este programa, este planeta es de todos, es el único, y nosotros solamente estamos de paso, somos los inquilinos. Es correcto. Perdóneme un ratito. Mire, en lo que decía el doctor yo estoy totalmente de acuerdo, pero mire, no ha habido un censo que se haya hecho en los territorios indígenas. De tal manera que hasta este momento nadie sabe cuántos somos, nadie sabe dónde estamos ubicados, claro, nadie sabe realmente las prioridades de desarrollo que los indígenas queremos plantearle al Estado. Y por fin ahora, con la ley de la consulta previa, a la hora que se implemente, se aplique, se llegue a nuestras comunidades, y como lo dice la ley, a la hora de que se nos pregunte en nuestro propio lenguaje, nosotros vamos a poder expresar lo que queremos y cómo queremos que se haga. Y yo creo que eso va a favorecer mucho en el desarrollo de nuestras comunidades. Claro, y en aras no solamente del desarrollo de sus pueblos, de las comunidades indígenas y nativas, sino de todo el país, porque eso es importante, es el territorio que ustedes están ocupando, pero pertenece al final a todos los peruanos. Y queremos pues no solamente la calidad de vida para ustedes, sino que en definitiva repercuta a nuestro país entero. Ahora, hay tareas pendientes, me imagino. Bueno, sí, la base de datos que se vincula mucho a lo que señala el señor congresista, que tenemos que identificarlos, necesitamos un censo, ¿no? Generar y consolidar esta base, pero también el derecho de consulta es uno de los elementos que plantea el convenio 169 de la OIT. Y eso es importante resaltarlo. Así es, tiene muchos más elementos como tierras, salud bilingüe, educación bilingüe intercultural, todos estos elementos que deben irse desarrollando y son batallas que se van ganando de a pocos, ¿no? Y este es un paso increíble y que genera muchos retos en el Estado peruano, pero también en los funcionarios. Obviamente tenemos que tener funcionarios que entiendan las implicancias de estas normas
y ya plantea este reglamento algunas modificatorias puntuales a la ley del sistema de evaluación de impacto ambiental, puntualmente relacionado a que cuando se desarrollen estos proyectos se deben identificar las afectaciones a los pueblos indígenas dentro de estos proyectos de desarrollo, ¿no? Entonces, quedan muchos retos y fundamentalmente el tema de capacitar, de hacer entender qué significa esto. Hay un reto para el Estado, un reto para la sociedad civil y para las poblaciones indígenas de entender y de involucrarse en la aplicación de estos procesos. Hay mucha expectativa a nivel internacional por este paso que ha dado el país sobre la emisión de la ley y la reglamentación actual. Claro, imagino. Incluso el día lunes estuvimos con el ministro de Justicia en estos estudios y él señalaba que ante su presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá en Washington había hecho pues en relación a este anuncio de la ley de consulta previa y se señalaba que era el primer país en el cual se reglamentaba y eso era buenísimo, era una muy buena noticia y obviamente pues no, el ámbito internacional veía con muy buenos ojos esta medida tomada por el Estado. Acertada medida que, como usted bien ha señalado, pretendemos y esperemos que sea sostenida en el tiempo, no solamente de un gobierno. No. Ahora, ¿cuál es la tarea pendiente en la implementación? Mire, hay mucha tarea pendiente que podríamos describir. En primer lugar, esta reglamentación afecta directamente al Poder Ejecutivo, pero también se tiene que bajar a otras instancias. Digamos, el Congreso de la República también tendrá que implementarlo. Y a la medida que se van aprobando leyes, tiene que también involucrar el tema de la consulta previa. Claro. Pero también los gobiernos regionales van a tener que trabajar el tema de la consulta previa. Los gobiernos locales también. Y eso va a permitir que realmente el tema de la consulta previa se centralice y sea un tema prioritario y que permita realmente que haya una cultura peruana en el tema de la ley de consulta previa. Es decir, la tarea recién empieza, ya está el reglamento, correcto. así que pues tenemos para largo en esto. Lo importante es que ya se sentaron las bases y sobre esos hay que caminar. Le agradezco muchísimo, Amos, por habernos acompañado esta mañana. Para nosotros un gusto es conversar un gusto. siempre con ustedes. Muy bien, 7:57 de la mañana, amigos, tenemos información en vivo desde el terminal de Yerbateros. Jacqueline Martínez nos tiene el reporte. Muy buenos días, Jackie, cuéntanos.